Muy buenos días. Damos comienzo entonces a este panel que se titula El colegio en el descubrimiento de la vocación. Queremos hacer una reflexión sobre el rol de la institución católica en la búsqueda del sentido y el descubrimiento del programa de vida de las personas, desde el proyecto educativo a las prácticas pedagógicas. Sin duda que la escolaridad es el periodo en el cual se da la oportunidad de formar un proyecto de vida mucho más allá de lo que es la enseñanza de un lenguaje o de lo que es la enseñanza de aprender a calcular. Lo que pretendemos en la educación formal es formar a la persona y darle entonces esta capacidad de generar, de ir construyendo un proyecto de vida. Sobre este tema participarán Monseñor Héctor Vargas y la doctora Erika Himmel, a quienes quiero presentar brevemente. Monseñor Héctor Vargas realizó sus estudios primarios en el Instituto Salesiano de Valdivia, al término de los cuales ingresó al seminario de la Congregación Salesiana en Santiago, siendo ordenado sacerdote en 1980. Realizó sus estudios de profesor de Estado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde realizó también los estudios de filosofía y teología. Luego obtuvo un magíster en Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Actualmente es el presidente del área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile y obispo de la diócesis de San José de Temuco. Erika Himmel, que como Monseñor Vargas tiene mucho en su currículum, en primer lugar es profesora de matemáticas y tiene también un magíster en medición y evaluación de psicología y educación por la Universidad de Columbia. Galardonada con el Premio Nacional de Educación en 2011, fue decana y vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Fue una de las principales impulsoras de la creación de diversas pruebas de evaluación académica, como la prueba de aptitud académica, su sucesora, la prueba de selección universitaria y el sistema de medición de la calidad de educación, la prueba SIMSE. Iniciará esta reflexión Monseñor Héctor Vargas, a quien le cedo la palabra. Bien, tengo entendido que la ponencia la tienen en sus carpetas, lo que puede favorecer el seguirla. Se me ha pedido hablar de la dimensión vocacional de la escuela católica. Quisiera, a la hora de pensar cómo enfocar este tema, definitivamente me di cuenta de que había que ir a la vocación esencial del ser humano. Si nuestros alumnos, nuestras alumnas no logran efectivamente en el tiempo que recorren con nosotros, que pueden ser hasta 14 años o hasta 15, y una época tan importante de su vida, verdaderamente descubrir su vocación y su identidad, esta famosa frase tan conocida, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Difícilmente se podrá después tomar otro tipo de decisiones vocacionales. Por eso dice ahí el primer punto de los dos: a la base de toda vocación, la vida humana, identidad y dignidad. Reflexionar acerca de la dimensión vocacional de la educación católica exige necesariamente estar en posesión de una sabiduría suficiente que permita conocer cuál es la identidad, vocación y destino último de la persona y del género humano, y ponerse al servicio de todo ello. Es por esto que proclamamos que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva.
Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. De este modo, el hombre pertenece a Dios no como un objeto suyo, sino como una verdadera persona que se puede donar a su donante, después que su donador le ha donado la raíz de todo don, que es la existencia. Dios ha creado al hombre gratuitamente, no para procurarse un siervo útil, sino para tener un hijo amante, y no por necesidad de ser amado por éste, sino para la felicidad del hombre. Negar entonces a Dios como colaborador de la realización del hombre es negar cualquier posibilidad del logro del hombre. Por ello, no pocas personas y pueblos, en la sufrida experiencia histórica que han tenido, afirman que la negación de Dios ha conducido invariablemente a la negación del hombre, de su dignidad y por ende de sus derechos. Por esto, la raíz de los derechos humanos se debe buscar en esta dignidad, fundamento que aparece aún más sólido si a la luz de la fe se considera que la dignidad humana, después de haber sido otorgada por Dios y herida profundamente por el pecado, fue asumida y redimida por Jesucristo mediante su encarnación, muerte y resurrección. Así la salvación que nos alcanzó por el precio de su sangre y por la relación permanente que establece con nosotros, es fuente de nuestra dignidad absoluta, innegociable e inviolable. A partir de la encarnación, Dios es honrado no solo como devoción a Él, sino y al mismo tiempo con la entrega a los demás. Es más, este será el referente del examen supremo en el juicio final. ¿Cuánto hiciste o dejaste de hacer por tu prójimo? Conmigo lo hiciste. De hecho, Jesucristo no fue condenado por negar el primer mandamiento, amar a Dios, sino por hacerlo realidad sirviendo a las personas. De este modo, el Señor escribió el manifiesto del humanismo con su sangre derramada en defensa del ser humano. Por eso el Papa Pablo VI afirma en Populorum Progressio: el hombre se realiza a sí mismo solo trascendiéndose. De este modo se realiza como fin que, escogiendo a Dios amor, éste lo lanza en una aventura de amor que, lejos de ser espiritualismo enajenante, lo encarna fuertemente en un compromiso histórico, porque la fidelidad al Eterno desemboca necesariamente en una fidelidad hacia la historia humana. Así el hombre es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. A esto está llamado todo el género humano. Esta es su vocación esencial y compartida. Es en este sentido que debemos concebir la vocación como realización personal. En consecuencia, nos sentimos urgidos a cumplir por todos aquellos medios lo que puede ser el imperativo original de esta obra de Dios: una audaz profesión cristiana y una eficaz promoción de la dignidad humana y de sus fundamentos divinos. Si consideramos que la vocación del ser humano está directamente relacionada con la verdad de sí mismo, entonces el eje de todo discernimiento vocacional ha de asumir al hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, como afirma el concilio. Vocacionalmente hablando, la orientación que se imprime a la propia existencia dependerá en gran parte de las respuestas dadas a los interrogantes sobre la persona, el lugar que debe ocupar en la naturaleza y en la sociedad, tratando de dar un sentido al misterio que la envuelve. Nos referimos a preguntas como: ¿quién soy yo? ¿Por qué la presencia del dolor, del mal, de la muerte, a pesar de tanto progreso? ¿De qué valen tantas conquistas si su precio es no raras veces insoportable? ¿Qué hay después de esta vida?
Estas preguntas de fondo caracterizan el recorrido de la existencia humana. A este propósito se puede recordar la exhortación «Conócete a ti mismo», esculpida sobre el arquitrabe del templo de Delfos, como testimonio de la verdad fundamental según la cual el hombre, llamado a distinguirse entre todos los seres creados, se califica como hombre precisamente en cuanto constitutivamente orientado a conocerse a sí mismo. Este es el desafío vocacional central para la escuela. Segundo, algunos desafíos actuales a la vocación esencial del ser humano. Los pastores reunidos en Aparecida afirmaban que vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural. Se desvanece justamente la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios. Surge hoy con gran fuerza una sobrevaloración de la subjetividad individual. Se deja de lado, en efecto, la preocupación por el bien común para dar paso a la satisfacción inmediata de los deseos de los individuos, a la creación de nuevos y muchas veces arbitrarios derechos individuales. Se verifica una suerte de nueva colonización cultural, tendiendo a imponer una cultura homogeneizada y que se caracteriza por la autorreferencia del individuo que conduce a la indiferencia por el otro, a quien no necesita ni del que tampoco se siente responsable. Se prefiere vivir el día a día, sin programas a largo plazo, ni apegos personales, familiares y comunitarios. Las relaciones humanas se consideran objeto de consumo, llevando a relaciones afectivas sin compromiso responsable y definitivo. Por otra parte, la afirmación exasperada de derechos individuales y subjetivos, sin preocupación por criterios éticos, ni un esfuerzo semejante para garantizar los derechos sociales, culturales y solidarios, resulta en perjuicio de la dignidad de todos, especialmente los más pobres y vulnerables. Lo anterior, en cuanto a este gran cambio cultural, es clave considerar a la hora de construir el currículum, discernir los criterios de la orientación escolar y del acompañamiento vocacional. El cardenal Robert Sara, siendo presidente del Pontificio Consejo Cor Unum en conferencia en Estados Unidos, afirmaba que vivimos una época agitada, porque nuevos sistemas políticos y económicos dominantes están determinando nuevas realidades sociales. Existe un peligroso intento por concebir a los seres humanos como un modelo antropológico universal, que puede ser controlado por el poder económico y la sociedad, en lugar de considerar cada ser humano en concreto en el contexto de su condición social y cultural irrepetible. Esta grave crisis, debido a la carencia de una visión antropológica integral y la presencia de un falso sentido de libertad, la ideología de género y la manipulación de los derechos humanos, ha dado lugar a una amenaza real de destrucción de la dignidad humana, el matrimonio y la familia. Este intento de excluir a Dios de la esfera humana y unir a las personas en torno a un humanismo materialista pone duramente a prueba a la Iglesia, la escuela católica y su misión. Aparecida, en efecto, expresa que las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, centradas en lo cualitativo, denotan un claro reduccionismo antropológico y que con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia y a una sana sexualidad. De esta forma no despliegan los mejores valores de los jóvenes, ni su espíritu religioso. Tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y a adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad. Y si se apuesta por un supuesto carácter solo inmanente de la vida humana,
se desperfila de facto la condición de dignidad de la que goza toda persona. Por ello, es muy importante que nos opongamos a un determinado tipo de racionalidad. No se trata en efecto de la razón misma, sino de la restricción de la razón a lo que solo puede reconocerse mediante la ciencia natural y al mismo tiempo de la marginación de todo aquello que vaya más allá de la razón. Estas nuevas ideologías han llevado a una especie de crueldad y desprecio de la persona humana. Antes impensable, porque se hallaba todavía presente el respeto por la imagen de Dios, mientras que sin ese respeto el hombre se absolutiza a sí mismo y todo entonces le está permitido, volviéndose entonces realmente tirano y destructor. Si bien es cierto que nuestra capacidad intelectual y de reconocimiento ha crecido, no lo ha hecho en el mismo modo nuestra grandeza como persona ni nuestra potencia moral y humana. Parte del pensamiento actual consiste realmente en decir que el hombre no es capaz de la verdad. Pero visto de este modo, entonces tampoco sería capaz de ética. Así cada uno debería buscar con qué parámetros se las arregla para vivir. Y el único criterio sería, en todo caso, la opinión de la mayoría. Por eso es preciso tener la osadía de decir, sí, el hombre debe buscar la verdad y es capaz de la verdad, que nos demuestra entonces aquellos valores constantes que han hecho grande la humanidad. Por eso hay que aprender y ejercitar de nuevo la humildad de reconocer la verdad y de permitírsele constituirse en parámetro. En este sentido, el Papa Francisco, en un encuentro con las diversas confesiones religiosas, les ha exhortado a que por encima de todo debemos mantener viva en el mundo la sed de absoluto, no permitiendo que prevalezca una visión de la persona humana unidimensional, según la cual el hombre se reduce a lo que produce y lo que consume. Se trata de una de las trampas más peligrosas de nuestro tiempo. En una auténtica orientación vocacional, no se puede olvidar que se enseña para educar, o sea, para formar al ser humano desde dentro, para liberarlo de los condicionamientos que pudieran impedirle vivir plenamente como hombre y como mujer. Por ello es necesario poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, características a través de los cuales los jóvenes se capacitan para abrirse progresivamente a la realidad y formarse una determinada concepción de la vida. Así configurada, la educación supone no solamente una elección de valores culturales, sino también una elección de valores de vida que deben estar presentes de manera operante en la tarea vocacional de la escuela. Esto ya lo afirmaba hace algunos años la Escuela Católica. El humanismo consiste en que el ser humano viene de Dios y a Él debe volver. El tiempo es el ámbito en el que puede llevar a cabo esta noble misión, aprovechando las oportunidades que se le ofrecen en el plano de la naturaleza y de la gracia, afirmaba el Papa San Juan Pablo II. En este sentido, el Papa Francisco ha proclamado que podemos hablar de humanismo solamente a partir de la centralidad de Jesús, descubriendo en él los rasgos del auténtico rostro del hombre. Es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado que recompone nuestra humanidad. También de esa fragmentada por las fatigas de la vida o marcada por el pecado. Dejémonos mirar por el rostro de Jesús, Él es nuestro humanismo. En efecto, como proclamará el concilio, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre
y le descubre la sublimidad de su vocación. Es por eso, queridos educadores, que al llevar adelante el tema de la orientación vocacional en nuestras escuelas, tenemos que partir de la sólida base de la antropología cristiana, que ojalá todos nuestros alumnos y alumnos puedan descubrirse realmente de dónde viene, quiénes son, hacia dónde van, su origen y el destino al que están llamados y las características en donde se juega su plenitud. A partir de esa base fundamental y esencial, en donde se juega su dignidad como persona y de donde mandan los auténticos derechos, podrán seguir después otras opciones vocacionales. Gracias. Invito ahora a la señora Erika Himmel, por favor, para que nos exponga sus ideas al respecto. Muy buenos días a todos y todas. Cuando me invitaron a este evento tan importante, no le tomé el peso al tema que tenía que abordar. Y pensando alrededor del mismo, creo que es importante abordar 3 puntos. Hay un conjunto de teorías sobre el desarrollo vocacional, en el cual la escuela tiene un rol preponderante, importante junto con la familia, junto con la comunidad. Y creo que estas 5 teorías, de alguna manera, iluminan lo que se está haciendo en esta tarea de orientar vocacionalmente a los niños y a los jóvenes que atendemos en las escuelas. Un segundo aspecto es una aproximación a la orientación vocacional desde el marco regulatorio que proporciona el Ministerio de Educación. Y por último, una muy breve, pero muy breve, un muy breve análisis de lo que es la orientación en las escuelas católicas hasta donde yo la conozco. Y ahí me puedo equivocar profundamente. En primer lugar, voy a abordar la teoría de Holland, y la teoría de Holland es probablemente la más difundida porque dio origen a un conjunto de instrumentos de medición, sobre todo, que son los que apoyan muchas veces la labor de orientación vocacional de los colegios. Según Holland, la vocación se expresa mediante una constelación de intereses, tipología, lo llama él, particulares, en esas áreas en las áreas que ahí se mencionan y que probablemente todos ustedes conozcan. Una constelación de 3 de estas áreas proporciona con bastante claridad el interés el preponderante de los alumnos hacia un área de actividades, un área de trabajo, un área de familia bien específico. Esa teoría es la que ha estado presente
hace mucho tiempo y me da la impresión, no solo la impresión, o sea, sé de muchos colegios que utilizan todo este enfoque de analizar los intereses, de analizar las capacidades desde esta perspectiva. La siguiente es la teoría de Super. Tuve la suerte de ser alumna en Super y la verdad es que su teoría hace un aporte fundamental a lo que es la orientación vocacional en la escuela sobre todo, porque la teoría de Super considera evolutivamente el desarrollo de la vocación y desde el nacimiento hasta la muerte. De esta manera contempla 5 etapas de desarrollo, siendo la primera desde el nacimiento hasta los 15 años, en la que se desarrollan actitudes, capacidades, preferencias, y se empieza a visualizar lo que puede ser el proyecto de vida, el proyecto de estudio futuro, el proyecto de interacción con la sociedad. La siguiente etapa, que es la que comprende desde los 15 a los 24 años, ya es una etapa en que se han seleccionado opciones y dependiendo de cuál sea la trayectoria escolar, estas opciones pueden ser hacia una continuidad de estudios después del colegio o hacia el trabajo, sobre todo en el caso de las escuelas técnico-profesionales. En esta etapa, si bien se hace la selección, esta selección no está consolidada. Todavía queda un tiempo porque es una etapa en que la vinculación al trabajo es todavía sumamente tenue. La siguiente etapa, que es la instalación, que abarca aproximadamente entre los 25 y los 40 y tantos años, es una etapa ya de selección y de estabilización, porque lo habitual es que comience ya una etapa de trabajo, de compromiso y de vinculación más directa al rol que cada uno de nosotros tiene en el mundo. Y la etapa siguiente, de 45 a 64 años, es una etapa de adaptación continua a los distintos procesos que estamos viviendo. Y por último, viene la etapa del decrecimiento, que es una etapa ya de más reposo, las he pasado todas. Y bueno, de alguna manera se ve que en este desarrollo permea el llamado de Dios hacia tareas cada vez más específicas, más situadas en el mundo y situadas con Dios. La teoría de Gottfriedson es una teoría que plantea que es necesario que se ayude, que la escuela ayude, que la familia ayude al educando a circunscribir y a comprometerse con una vocación específica, porque implica la elección de cuál va a ser la carrera que van a adoptar durante la vida. Y
tiene un contraste con que yo encuentro que no es demasiado profundo, pero sí es contraste, porque considera que en realidad la persona no va seleccionando, sino que va eliminando y circunscribiendo su quehacer, su manera de vivir, su manera de interactuar. La teoría cognitiva social, cuyo autor es Lent, es de las más recientes, está basada en todo el planteamiento de Bandura de la autoeficacia y de la relación de persona con ambiente. Si bien los demás eran psicólogos, Bandura y Lent también es sociólogo. Tiene 3 modelos a la base de desarrollo. El desarrollo del interés académico y vocacional, que de alguna manera implica la autoeficiencia para aprender por sí mismo, la autoeficiencia para relacionarse con su entorno. En ese sentido, cada persona, cada ser humano, de alguna manera trata de ser autosuficiente. Después viene, y está muy enfocado hacia el colegio, la elección del proyecto educativo, el programa educativo y de la carrera específica que se quiere seguir. Y también en este modelo se incorporan las expectativas de ciertos resultados. Porque si uno tiene un proyecto, espera que este proyecto tenga unos ciertos resultados. Y esos resultados se van evaluando en el tiempo. Y por último, tiene un componente de estabilidad, y en esto es análogo al modelo de Super, de estabilidad educativa y de estabilidad profesional. Y ahí se incorporan las metas personales, a dónde quiero llegar. En el esquema general de la orientación, y ahí me estoy adelantando, ¿qué es lo que pasa? La persona tiene que empezar a preguntarse quién soy, cómo soy, ¿cierto? Y el quién soy, cómo soy, es tremendamente importante, sobre todo en las primeras etapas. ¿Ya? Luego tiene que preguntarse, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Cuál es la, perdonen la palabra, oferta? ¿Cuál es la posibilidad real que yo puedo tener o que puedo conquistar? A continuación, tiene que fijarse la meta, dónde quiero llegar, cuál es mi proyecto, y luego formular este proyecto para llegar ahí. Y este es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo porque no se da solo una vez en la vida. Lo vamos reformulando. Y para formularlo y reformularlo, necesitamos un apoyo. Y este apoyo lo da la escuela y lo da la familia. La última que voy a mencionar, y la menciono especialmente pensando en las escuelas técnico-profesionales, que es donde se piensa que el niño, al terminar la escuela,
va a acceder probablemente a un trabajo. Y es justamente una teoría que muestra la vocación como una adaptación al trabajo. Y desde esa mirada, la persona busca un ambiente de trabajo que esté de acuerdo con sus capacidades, sus necesidades, sus expectativas de futuro. A su vez, el lugar de trabajo busca a personas cuyas capacidades e intereses estén de acuerdo con lo que ese trabajo quiere hacer. Entonces, el grado de satisfacción de la persona y de la organización del trabajo son indicadores muy, muy importantes para predecir la estabilidad de la persona en un trabajo. Ahora, siendo esto, me parece de nuevo tremendamente importante para las escuelas técnico-profesionales. Quisiera referirme también brevemente a lo que es el marco curricular que proporciona el Ministerio de Educación. Y ahí están ustedes lo tienen mucho más presente que yo, porque trabajan todos los días en esto, y considera 4 áreas: crecimiento personal, relaciones interpersonales, participación y pertinencia y trabajo escolar. Cada una de estas áreas, cada uno de estos ejes, a su vez tiene áreas y que comienzan con conocimiento de sí mismo, lo que yo mencionaba hace un momento: hay que conocerse, hay que saber quién es, qué soy capaz de hacer, etc. Y cada una de esas áreas que ustedes están viendo ahí y que son las que se abordan. Ahora, ¿qué falta ahí? Falta la dimensión trascendente. La dimensión trascendente, pienso que anima y enriquece todos los ejes, todas las áreas, todos los objetivos de aprendizaje, todos los contenidos y toda la vida. En los colegios católicos, en que se dispone de los recursos necesarios, y ahí toco los colegios, y los recursos ahí son sumamente importantes. ¿Por qué son importantes? Porque se necesita un conjunto de profesionales, además de los profesores, además de la dirección, para llevar a cabo el proceso de orientación vocacional que permita al alumno a descubrir plenamente cuál es su vocación. Muchas veces la familia tiene aspiraciones que para el futuro de sus hijos que verdaderamente no son ni los que el niño quiere, a veces ni lo que el niño puede alcanzar. Entonces el colegio tiene ahí un rol tremendamente importante en ir consolidando las distintas fases, las distintas áreas, los distintos ejes. Los encargados, yo creo que son múltiples, y de ahí que nombro, y como este proceso de orientación debe iniciar, me parece, y se inicia en muchos colegios católicos desde el nivel inicial, vale decir 3 años, y llega hasta el final, hasta los 17, 18 años.
es un proceso largo. El especialista, el orientador, el psicólogo, el especialista en educación especial, de alguna manera no puede atender a todo este abanico de personas en formación. Y por lo tanto se necesitan personas especializadas en los distintos ciclos educacionales. Por el conocimiento que tengo de algunos colegios católicos, disponen de este personal y son activos en ayudar a estos niños, a estos jóvenes, a descubrir a dónde quieren llegar, sea esto una consagración o sea una profesión distinta. Quiero terminar diciendo que la labor del colegio es central porque, como ya señalaba, los padres muchas veces no tienen un conocimiento claro de sus hijos. Y no lo tienen porque actualmente los padres cada vez tienen menos tiempo para estar con ellos. Y en ese tiempo, más que nada, tratan de expresar su afecto. Entonces, este tema de llegar a reconocer y ayudar al niño y al joven a pensar y a elaborar su proyecto de vida es un tema que la familia se toca, pero se toca mucho en relación a la continuidad de estudios. Y ahí el colegio tiene mucho que ayudar, y no solo el colegio, luego la universidad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, señora Erika. Bueno, hemos escuchado dos exposiciones de dos personas muy vinculadas a la educación. Ambos son profesores de trayectorias diferentes y de puntos de vista, como hemos escuchado, también complementarios. El tema de la elección de carrera en particular es uno de los temas en los cuales se concreta más esta tensión del proyecto de vida. Y todos hemos experimentado en la vida personal y también hemos observado en otras personas, digamos, la dificultad que tiene hacer una sabia elección de carrera en el ámbito de la educación técnica o profesional. Por ejemplo, la retención al primer año de las carreras es muy baja, lo que significa que hay una gran fuga de jóvenes al recién empezar su formación por haber tomado una decisión equivocada. ¿Y qué es lo que produce esa equivocación? Sin duda, es la preparación incompleta, insuficiente, ineficaz que reciben de los colegios y muchas veces la falta de información de lo que ofrecen también las instituciones de formación. En el caso de la universidad, esto también ocurre. La universidad ha reaccionado generando opciones más indefinidas de formación, como son, por ejemplo, en el caso de la Universidad Católica, el college, y que no obligan a tomar una determinación temprana, a los 18 años, de cómo va a ser el proyecto de vida concreto que yo voy a adoptar en el futuro. Ahora, esta incapacidad del sistema educacional para producir realmente buenos resultados en torno a la formación, inquieta a toda la sociedad e inquieta no solamente en la educación católica, sino también en todo el ámbito educacional. Pero yo me imagino que en los colegios católicos debiera haber una preocupación especial, porque allí el proyecto de vida es un proyecto más amplio, un proyecto que incluye, como decía la señora Erika, un elemento de trascendencia. Y yo me pregunto entonces, ¿cuál es la diferencia en
en esta búsqueda de una metodología, de una pedagogía de proyecto de vida entre un colegio católico y un colegio que no lo es. La señora Erika se refirió al tema. Me gustaría conocer la opinión de Monseñor Vargas. Yo creo que, bueno, hay un tema muy importante para nosotros, y que a la base de un proyecto educativo pastoral, a la base de un currículum en una escuela católica, sin duda que tiene que haber un concepto de persona que para nosotros es clave. Es decir, tiene que subyacer una antropología. Si no hay un concepto de persona claro en la comunidad educativa, ahora corremos el riesgo de que la formación fundamentalmente esté caracterizada por los temas cuantitativos, no cualitativos. Entonces, ahí tenemos un problema bastante serio. Se supone que uno educa para formar personas. Pregunta, ¿cuál es el concepto de persona que tú tienes? ¿Lo tienes? Entonces, o si cada profesor que pasa por el aula tiene su propio concepto de persona, estamos con un problema. Entonces, digo, esta es una diferencia que yo creo que es importante y que no es culpa de las escuelas no católicas, sino que tiene que ver justamente con los marcos curriculares, los planes y programas que son oficiales y que siguen las escuelas en general, y que no tienen, sobre todo si además no tienen preocupación por construir un propio proyecto educativo o sus propios planes y programas de estudio y los valores que están a la base de todo eso. Normalmente, si uno mira y estudia o hace un examen transversal de las propuestas de los currículos oficiales, no solamente en Chile, sino que en América Latina y el Caribe, como lo decía Aparecida, podemos encontrarnos nosotros con el hecho de que efectivamente, de fondo, no hay un concepto ahí de persona, de hombre, de sociedad. O sea, y si lo hay, y si llega a verlo, porque la educación nunca es neutra, sino que es intencional, y si llega a verlo, sin duda que nosotros consideramos que es muy, muy restrictivo. Gracias. En esto de generar este proyecto de vida que nutre y que permite ir tomando decisiones, a veces muy trascendentes, como la elección de un Estado civil, de un Estado religioso, la elección del Estado matrimonial, por ejemplo, decisiones importantes y de carreras, por supuesto. En esta etapa escolar hay un personaje del cual se habla poco, se habla mucho de estructura, se habla de financiamiento, pero no se habla del profesor, se habla poco del profesor. No hay preocupación por el profesor. Y yo me pregunto si no es el profesor, en última instancia, que está día a día con los jóvenes, que tiene mayor influencia en la gestación del proyecto de vida. Y en particular, a veces el profesor es el que despierta vocaciones. Un buen profesor arrastra a jóvenes a lo que el profesor ama, en parte por el testimonio de amar una disciplina que tiene una fuerza enorme en la decisión de los jóvenes que están todavía buscando opciones de desarrollo personal. El rol del profesor, entonces, es vital en esto, más que la escuela, más que la escuela como institución, junto a la familia, digamos, eso es muy importante. Yo me pregunto, ¿cómo se puede incidir en la formación del profesor para que contemple de alguna manera su responsabilidad en la formación de vida y también en el despertar a la educación? Me gustaría preguntarle a la señora Erika si pudiera iluminarnos al respecto. No, esto es meramente una observación. Yo diría que las tareas del profesor de aula se han multiplicado de tal manera
que ningún programa de estudio de nivel terciario puede formarlo en todas las áreas que es necesario formarlo durante el pregrado. Y particularmente el área de orientación, con buena suerte, tiene un curso de un módulo, o a lo sumo 2 módulos, en un semestre, y algo más se visualiza durante las prácticas o durante alguna formación como profesor jefe, pero en general la orientación es más que nada hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos. Entonces, lo importante, y así como lo decía Francisco recién, lo importante es la vocación del profesor. El profesor con vocación, que manifiesta, que expresa su vocación a través de todas sus acciones, ese profesor es el profesor que logra entusiasmar al alumno, pero junto con entusiasmarlo, tiene que preocuparse de cada uno de ellos para que vayan descubriendo quiénes son ellos. Y el descubrirse a sí mismo no es una tarea fácil, es una tarea que toma toda la vida. Muchas gracias, son las 11 de la mañana, así que terminamos este panel agradeciendo en particular a Monseñor Héctor Vargas, a la señora Erika Himmel, su participación y agradeciendo a los presentes también su presencia acá. Los invitamos a un café antes de la próxima